La feria chilena que cambió a una francesa, en Europa era una clienta, aquí volví a sentirme persona. Chilenos, tengo que confesarles algo que hace unos meses me habría parecido completamente absurdo. Ahora existe un día de la semana que espero con una ansiedad casi infantil. Y no, no es el viernes. Tampoco es el día en que me depositan el sueldo, ni un feriado largo, ni el estreno de alguna serie que llevo meses esperando. Es el día de feria. Sí, así como lo escuchan. El día en que, desde muy temprano, comienzan a instalarse los puestos en las calles del barrio. El día en que aparecen las frutas amontonadas en cajas de madera, las verduras todavía con tierra, los letreros escritos a mano, las bolsas de colores, los gritos de los vendedores y ese olor imposible de confundir que mezcla cilantro fresco, pan amasado, sopaipillas, pescado, aceitunas y humanidad. Cuando sé que hay feria, me despierto distinta. Desde la mañana siento algo parecido a la emoción de quien va a encontrarse con personas que conoce. Me arreglo rápido, preparo mis bolsas reutilizables y empiezo a pensar qué voy a comprar, aunque casi siempre regreso con el doble de lo que había planeado. Pero quiero que entiendan algo. Yo no siempre fui así. Antes de llegar a Chile, las ferias y los mercados populares no me gustaban demasiado. En Francia tampoco solía visitarlos. Prefería los supermercados grandes, las tiendas gourmet o esas secciones de alimentos que hay en algunos centros comerciales, donde todo está ordenado, refrigerado, etiquetado y perfectamente iluminado. Me gustaba que no hubiera gritos. Me gustaba que no hubiera tierra en el suelo. Me gustaba que nadie me hablara. Uno entraba, tomaba lo que necesitaba, pagaba y se iba. Simple, rápido y limpio. Yo pensaba que eso era comodidad. Incluso llegué a creer que esa distancia entre las personas era una forma de respeto. Cada uno en lo suyo, sin molestar a nadie, sin preguntas personales, sin conversaciones innecesarias. Sin embargo, hace unos días fui nuevamente a una feria libre chilena y, mientras regresaba a mi departamento cargando 2 bolsas que casi me cortaban los dedos, me sorprendí pensando: ¿cuándo será la próxima feria? Me detuve en plena vereda. La pregunta me salió de manera natural, pero me dejó completamente desconcertada. ¿Cuándo había comenzado a esperar con tanta emoción algo que antes evitaba? Cuando dejé de ver la feria como un lugar incómodo y empecé a sentir que era uno de los espacios más vivos de Chile. Y, sobre todo, porque una simple visita para comprar tomates, papas y cebollas había terminado cambiando mi relación con este país. La historia que les voy a contar hoy no se trata solamente de precios bajos, frutas maduras o comerciantes simpáticos. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata del día en que una extranjera que llevaba meses sintiéndose invisible descubrió que, en una feria chilena, alguien había comenzado a notar su ausencia. Pero antes tengo que explicarles por qué este asunto me golpeó tan fuerte. En Francia también existen mercados callejeros. Nosotros los llamamos marchés. Algunos son realmente hermosos. Si ustedes han visto fotografías de mercados parisinos, seguramente saben a qué me refiero. Toldos blancos perfectamente alineados. Frutillas brillantes colocadas como si fueran joyas. Quesos amarillos y cremosos presentados sobre tablas de madera. Flores ordenadas por color. Verduras limpias, casi sin una hoja fuera de lugar. Esos mercados son muy fotogénicos. Uno toma una foto, la publica en redes sociales y parece una postal europea. Todo se ve elegante, refinado y tranquilo. Pero voy a decir algo que seguramente va a molestar a algunas personas. En muchos de esos mercados yo nunca sentí verdadera calidez. No estoy diciendo que los comerciantes franceses sean malas personas. Tampoco estoy afirmando que todos sean fríos. Pero, en mi experiencia, la relación entre vendedor y cliente era estrictamente comercial. Si yo me quedaba 5 minutos observando unas frutillas, el vendedor podía continuar mirando hacia otro lado sin decirme nada. Yo tenía que iniciar la conversación. Buenos días, ¿cuánto cuestan? Aunque el precio estuviera escrito en un cartel enorme. Después pedía una cantidad, la persona pesaba exactamente lo solicitado, yo pagaba y la interacción terminaba. No había mucho más. No había un, pruebe esta, está dulce.
No había llévese una más. No había una pregunta sobre mi familia, mi trabajo, mi salud o mi vida. Y mucho menos existía el regateo. En Francia, intentar negociar el precio de 1 kilo de tomates puede ser interpretado casi como un insulto. El precio que aparece en el cartel es el precio. Cuestionarlo puede parecer una falta de respeto hacia el vendedor o hacia la calidad del producto. Si usted compra 1 kilo, recibe 1 kilo. No 1 kilo y 100 gramos. No una papa adicional. No una ramita de perejil de regalo. Nada. Si una lechuga pudiera hablar, probablemente diría: yo fui vendida. No fui entregada como gesto de cariño. Y los nombres tampoco importaban demasiado. Durante un mes compré frutillas en el mismo puesto de un mercado cercano a mi casa en París. Me atendía siempre el mismo hombre. Nunca supe cómo se llamaba. Él tampoco supo mi nombre. No sabía si yo vivía cerca, si estaba de paso o si atravesaba un momento difícil. Yo tampoco sabía nada sobre él. Éramos dos desconocidos realizando una transacción. Después de pagar, cada uno regresaba a su vida. Si yo volvía la semana siguiente, la conversación comenzaba nuevamente desde cero. Por eso crecí pensando que todos los mercados funcionaban así. Un lugar donde se compran cosas. Un lugar en el que usted entra con dinero y sale con productos. Nada más. La idea de buscar cercanía, afecto o comunidad en medio de una compra me parecía incluso un poco ingenua. Entonces llegué a Chile. Y Chile, una vez más, destruyó una de esas ideas que yo creía universales. Mi primera experiencia en una feria libre chilena fue extraña. No voy a romantizarla. Había mucha gente, los pasillos eran estrechos, algunos puestos ocupaban casi toda la calle y los vendedores gritaban ofertas desde distintos lados. Lleve la papa, caserita. 3 kilos por tanto. La palta está buena, mi reina. Pase a mirar, no más. Yo no entendía por qué todos me llamaban caserita, si nunca había comprado ahí. Tampoco comprendía cómo podían hablarme con tanta confianza. En Francia, que un desconocido me dijera, mi reina, mientras vendía cebollas probablemente me habría parecido demasiado cercano. En Chile, en cambio, el hombre lo decía con la misma naturalidad con que anunciaba el precio de los limones. La primera vez me dio risa. La segunda vez me pareció curioso. La 10ª vez, para mi sorpresa, ya me hacía sentir bienvenida. Las ferias chilenas tienen una lógica completamente distinta. Por supuesto que existen precios establecidos. No se trata de que todo sea un caos. Pero la compra no se reduce a una cifra pegada sobre una caja. Hay conversación. Hay negociación. Hay bromas. Hay confianza. Si usted lleva varias cosas, el vendedor puede hacerle un precio. Si regresa todas las semanas, puede recibir una rebaja. Si compra tomates, cebollas y ají, quizás le agreguen un poco de cilantro. No siempre sucede, claro. Pero la posibilidad existe porque la transacción todavía conserva una dimensión humana. Una vez le pregunté a una señora: ¿cuánto me deja estas paltas si llevo también los tomates? Ella me miró las paltas y respondió: ya, llévelo todo y le hago precio, pero vuelva la próxima semana, ah. Lo dijo sonriendo, como si estuviéramos firmando un tratado comercial entre países. Y yo regresé. No solamente por el precio. Regresé porque aquella frase había transformado una compra cualquiera en una especie de compromiso. En otro puesto compré manzanas. Cuando la señora terminó de llenar la bolsa, tomó una mandarina y la dejó encima. Para el camino, me dijo. Yo le respondí que no la había pagado. Me miró casi ofendida. Por eso, pues. Es regalo. Esa mandarina probablemente costaba muy poco. No tenía un valor económico importante. Pero yo regresé a mi casa pensando en ella durante horas. Porque en el país del que yo venía, lo gratuito casi siempre era parte de una estrategia comercial. Una degustación para que comprara. Un descuento condicionado. Una muestra incluida dentro de una promoción. En esa feria,
en cambio, la mandarina no parecía tener ningún objetivo oculto. Era simplemente una mandarina entregada por una persona a otra. Nada más. Y quizás precisamente por eso significaba tanto. También están las degustaciones. Uno camina frente a un puesto de fruta y, de pronto, alguien corta una manzana o un durazno y se lo entrega. Pruebe, está dulce. En Francia, si alguien intentara ponerme un trozo de fruta en la mano sin que yo lo pidiera, probablemente pensaría que existe alguna intención comercial agresiva detrás. En Chile aprendí que, a veces, el vendedor realmente quiere que uno pruebe su producto. Claro que espera vender. No estoy diciendo que sea una institución de caridad. Pero también existe orgullo. Pruebe, caserita. Esta sandía salió buena. Este tomate tiene sabor a tomate, no como el del supermercado. Lleve esta naranja, salió jugosa. Hablan de los productos como si fueran miembros exitosos de su propia familia. Y después de varias visitas comenzó a ocurrir algo todavía más extraño. Los feriantes empezaron a reconocerme. Primero fue don Ricardo, el hombre que vende sopaipillas y empanadas de queso en una esquina cercana a la entrada. La tercera vez que pasé por su puesto, levantó la mano y dijo: «Llegó la francesa». Yo miré hacia atrás, pensando que quizás había otra francesa. No. Se refería a mí. «¿Cómo está? ¿Hoy quiere sopaipilla con pebre o sin pebre?» Él recordaba que la vez anterior yo había tenido miedo de probar el pebre porque me habían dicho que podía ser muy picante. «Con poquito pebre», respondí. Don Ricardo se rió. Ya se está chilenizando. Puede parecer una conversación insignificante. Pero para mí no lo era. Ese hombre me había visto solamente 2 veces y ya recordaba algo sobre mí. No sabía mi apellido ni conocía mi historia. Pero había guardado un pequeño detalle de nuestra interacción anterior. Después comenzó a reconocerme la señora de las hierbas. Luego el joven que vende aceitunas. Más tarde, la familia que tiene un puesto de quesos y huevos de campo. «Hola, señorita, ¿cómo le fue con el queso que llevó? ¿Le gustaron las aceitunas? ¿No vino la semana pasada?» Esa última pregunta fue la que cambió todo. Un día no pude ir a la feria porque tenía demasiado trabajo. Pensé que no importaría. Después de todo, yo era una extranjera más entre cientos de clientes. Cuando volví, don Ricardo me vio y preguntó: «¿Y usted dónde se había metido? La semana pasada no apareció. Pensé que se había ido de Chile». Lo dijo medio en broma, pero después agregó: «¿Está todo bien?» Me quedé quieta. Él había notado mi ausencia. No solamente recordaba mi cara. Se había dado cuenta de que yo no había pasado por su puesto. Quizás a algunos chilenos esto les parezca completamente normal. Puede que muchos hayan crecido en barrios donde el panadero, el feriante, el almacenero o la señora del negocio conocen a toda la familia. Pero para una mujer que había pasado años viviendo en ciudades donde nadie sabía si estaba bien, enferma, triste o sola, aquella pregunta fue devastadora. «¿Está todo bien?» 4 palabras. Nada más. Sin embargo, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ese fue el comienzo. Pero lo que ocurrió hace unos días terminó de cambiar mi visión sobre Chile. Fui a la feria con mi amiga chilena, Fernanda. Ella fue una de las primeras personas con las que logré construir una amistad verdadera después de llegar al país. Fernanda es rápida para hablar, se ríe fuerte, conoce a medio mundo y tiene esa capacidad tan chilena de iniciar conversaciones con completos desconocidos como si fueran primos lejanos. Cuando me dijo que podíamos ir juntas a la feria, acepté de inmediato. No necesitaba comprar muchas cosas, pero quería acompañarla. Apenas llegamos, el lugar estaba completamente lleno. Había toldos de distintos colores, señoras avanzando con carros, familias comparando precios y vendedores anunciando sus productos a gritos. Desde lejos se escuchaba a un hombre ofreciendo mote con huesillos. Más adelante, una señora freía sopaipillas. El olor se mezclaba con el de las verduras frescas, el pescado, las especias y el pan amasado. No era un ambiente perfecto ni ordenado. Era algo mucho mejor.
Era un lugar vivo. Fernanda me tomó del brazo y me llevó hasta el puesto de una señora que vendía porotos verdes, acelga, cebollines, zapallos italianos y una montaña enorme de cilantro. Señora Marta, ¿a cuánto tiene los porotos verdes?, preguntó. La mujer levantó la mirada y la observó durante unos segundos. ¿Usted vino la otra semana? Fernanda sonrió. Sí, compré tomates. ¿Le salieron buenos, cierto? Muy buenos. La señora comenzó a llenar una bolsa con porotos verdes. Cuando terminó de pesarla, tomó otro puñado y lo agregó. Ahí tiene. Para que vuelva. Yo miré la balanza. Después miré la bolsa. Luego miré a Fernanda. La señora había agregado productos sin cobrar. Cuando nos alejamos le pregunté. ¿Por qué te dio más? Fernanda respondió como si fuera la cosa más evidente del mundo. Porque es buena onda. Es la yapa. Yo ya había escuchado esa palabra. La yapa. Ese pequeño extra que no está obligado por ninguna ley ni aparece incluido en el precio. Un gesto que dice, sé que usted está comprando, pero antes que cliente, usted es persona. Continuamos caminando y llegamos al puesto de frutas. Un hombre de unos 50 años cortó una manzana y me ofreció un trozo. Pruebe, señorita. La comí. Era realmente dulce. ¿Está buena?, preguntó. Muy buena. Entonces lleve una bolsa. Fernanda comenzó a reír. Yo no pensaba comprar manzanas. Pero 5 minutos más tarde estaba pagando una bolsa completa. ¿Te convencieron de nuevo?, dijo Fernanda. Esto es manipulación emocional, respondí. El vendedor escuchó y se rió. No, señorita. Esto es calidad chilena. Todos alrededor comenzaron a reír también. Y ahí estaba yo, una francesa discutiendo en broma con un vendedor chileno sobre si una manzana era una estrategia comercial o una prueba del orgullo nacional. Ese tipo de escena jamás habría ocurrido en mi vida anterior. Pero ese día también viví un momento incómodo. Creo que es importante contarlo porque amar un país no significa fingir que todo es perfecto. De hecho, considero que una mirada honesta vale mucho más que una admiración ciega. Mientras caminábamos por un sector más estrecho de la feria, noté que un hombre mayor me observaba insistentemente. Parecía haber tomado algo. Quizás vino o chicha, no estoy segura. Se acercó y me preguntó de dónde venía. De Francia, respondí. Entonces comenzó a hablarme sobre París, la Torre Eiffel y el fútbol. Hasta ahí no había problema. Sin embargo, en un momento puso una mano sobre mi hombro y se acercó demasiado. Yo me puse rígida. Intenté alejarme, pero él volvió a tocarme el brazo mientras continuaba hablando. Quizás para él era una forma amistosa de comunicarse. Tal vez no había una mala intención. Pero yo me sentí incómoda. Me acerqué a Fernanda y el hombre finalmente se alejó. Más tarde le conté lo ocurrido. Ella se disculpó, aunque no tenía ninguna responsabilidad, y me dijo. A veces algunos caballeros son demasiado confianzudos. Probablemente estaba contento de hablar con una extranjera, pero igual debería respetar tu espacio. Y quiero detenerme aquí. Porque existe una frase peligrosa que se utiliza en muchos países, no lo hizo con mala intención. Puede ser cierto. Sin embargo, una buena intención no siempre elimina la incomodidad de la otra persona. La calidez chilena es una de las cosas más hermosas que he encontrado desde que llegué. Pero la cercanía no debería convertirse en permiso para tocar a alguien sin preguntar. Decir esto no significa atacar a Chile. Al contrario. Las sociedades se vuelven más sanas cuando pueden defender sus virtudes y, al mismo tiempo, reconocer sus límites. Chile tiene una cercanía humana que muchos países europeos han perdido. Pero esa cercanía es todavía más valiosa cuando viene acompañada de respeto. Después de aquel episodio seguimos caminando. Yo intenté dejarlo atrás, aunque todavía me sentía un poco tensa. Fue entonces cuando pasamos frente al puesto de don Ricardo. Apenas me vio, levantó los brazos. Mire quién apareció. La francesa perdida. Yo sonreí.
Vine la semana pasada. Sí, pero pasó muy rápido y no compró nada. Eso no cuenta. Fernanda se rió. Don Ricardo preparó una sopaipilla, le puso un poco de pebre y me la entregó. Esta va por cuenta de la casa. Para que se le pase la cara de preocupación. Yo me sorprendí. ¿Tengo cara de preocupación? Un poquito. No le expliqué lo que había ocurrido. No fue necesario. Ese hombre había percibido que algo me pasaba. Recibí la sopaipilla y le agradecí. Pero la próxima la paga, agregó de inmediato. Obviamente. Porque una cosa es cariño y otra cosa es quebrar el negocio. Todos reímos. Ese comentario, tan chileno, tan rápido y tan cotidiano, logró devolverme la tranquilidad. Después seguimos avanzando hasta llegar nuevamente al puesto de la señora Marta. Ella me miró y dijo: Ahí viene la francesita. Sentí algo extraño al escucharla. No dijo, la extranjera. No dijo, la turista. Dijo, la francesita. Era una palabra sencilla, pero cargada de cercanía. La señora Marta tomó un pequeño manojo de hierbas y me lo entregó. Lleve esto. Es orégano fresco. Póngalo en las papas o en una carne. Le expliqué que no había comprado nada en su puesto. ¿Y qué importa? Llévelo no más. Pero se lo tengo que pagar. No sea porfiada. Fernanda se rió. Cuando una señora de feria te dice que no seas porfiada, ya perdiste. Tomé el orégano. Muchas gracias. La señora Marta me observó por unos segundos. ¿Hace cuánto está en Chile? Casi un año. ¿Y su familia? En Francia. Debe echarlos de menos. Asentí. Entonces dijo: Bueno, tiene que comer bien. Si está tan lejos, por último que no le falte comida. Eso fue todo. No pronunció un discurso. No intentó darme una lección de vida. No sabía que yo había pasado meses preguntándome si había cometido un error al abandonar Francia. No sabía que algunas noches cenaba sola frente a una pantalla para escuchar voces. No sabía que, durante mis primeros meses en Chile, podía pasar un fin de semana completo sin que nadie me preguntara cómo estaba. Ella solamente me entregó un poco de orégano y me dijo que tenía que comer bien. Pero yo no pude moverme. Sentí que el ruido de la feria desaparecía por unos segundos. Los gritos de los vendedores, las conversaciones, las bolsas, las monedas, los carros y los motores se volvieron lejanos. En Francia, muchas veces sentí que en los mercados yo era una billetera. En esa feria chilena, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era una persona. Fernanda me miró y notó que yo estaba emocionada. ¿Estás bien? Sí, respondí. Pero mi voz salió débil. Ella me dijo: Esto es muy chileno. Aquí la gente se encariña. Después eres la francesita, la vecina, la caserita. Y si no vienes, preguntan por ti. Yo había escuchado antes palabras como cariño, solidaridad, hospitalidad y amabilidad. Pero lo que sentía en ese momento parecía una mezcla de todas ellas. Era una forma de afecto que no necesitaba intimidad profunda ni años de amistad. No era exactamente amistad, pero tampoco era simple cortesía. Era la costumbre de reconocer al otro. De recordar su cara. De preguntar por qué no vino. De agregar una papa a la bolsa. De regalar cilantro. De reservar los tomates más maduros. De decir, abríguese, cuando hace frío. De preguntar, ¿ya almorzó?, aunque la persona solamente haya ido a comprar cebollas. En Chile existe una frase que al principio me confundía mucho. Le tengo cariño. Los chilenos pueden decirla sobre una persona con la que no tienen una relación íntima. El vecino, el dueño del almacén, una compañera de trabajo, el señor que arregla los zapatos o la señora que vende pan. No necesariamente son amigos. No se llaman todos los días. Quizás ni siquiera conocen sus apellidos. Pero existe un vínculo. Un reconocimiento acumulado a través de pequeños encuentros. Un saludo hoy.
una conversación mañana. Una preocupación la semana siguiente. Y, sin que nadie lo anuncie, esa persona comienza a formar parte del paisaje emocional de la vida. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en la feria. Yo creía que iba a comprar verduras. En realidad, estaba construyendo una red. Una red mínima, frágil y cotidiana, pero suficiente para que una extranjera dejara de sentirse completamente sola. Cuando llegué a Chile, muchas personas en Francia intentaron asustarme. Me dijeron que estaba demasiado lejos. Que el español chileno era imposible. Que me costaría adaptarme. Que en Sudamérica todo sería desordenado. Que debía tener cuidado con la gente. Algunas personas incluso hablaban de Chile sin haber pisado nunca el continente. Eso me molestaba, pero debo reconocer algo, parte de mí también llevaba prejuicios. Yo imaginaba que Europa era más organizada, más desarrollada y más civilizada en todos los sentidos. Creía que la distancia emocional de las grandes ciudades era señal de modernidad. Pensaba que no involucrarse en la vida del otro era respeto. Después llegué a Chile y descubrí una contradicción que todavía me cuesta explicar. Puede que una calle tenga hoyos. Puede que el transporte se retrase. Puede que la feria sea ruidosa y que las cajas no estén perfectamente alineadas. Pero en medio de ese aparente desorden, alguien puede darse cuenta de que usted está triste. Y en una ciudad europea impecable, silenciosa y eficiente, usted puede desaparecer durante semanas sin que nadie lo note. Entonces, ¿qué significa realmente vivir en una sociedad desarrollada? ¿Tener supermercados automáticos donde no es necesario hablar con nadie? ¿Poder pagar con el teléfono sin mirar a la persona que está enfrente? ¿Recibir las compras en la puerta y evitar completamente el contacto humano? Todo eso es cómodo. No lo niego. Yo misma utilizo aplicaciones, compro por internet y agradezco la tecnología. Pero existe un precio oculto que casi nunca discutimos. Cada vez que eliminamos una conversación para ahorrar 2 minutos, también eliminamos una oportunidad de ser reconocidos. Cada vez que reemplazamos a una persona con una pantalla, ganamos eficiencia, pero quizás perdemos comunidad. Y esto no es una crítica romántica contra el progreso. Es una pregunta. ¿De qué sirve tener todo al alcance de un clic si nadie nota cuando dejamos de aparecer? Mi abuela vivía en un pequeño barrio francés. Todas las mañanas iba a la misma panadería. Conocía al dueño desde hacía años. Compraba una baguette y podía quedarse conversando 10 o 15 minutos. Cuando yo era niña, me desesperaba. Abuela, solamente vinimos a comprar pan, ¿por qué hablas tanto? Ella se reía y continuaba conversando. A veces el panadero le regalaba un croissant que había quedado un poco más tostado. Otras veces mi abuela llevaba flores de su jardín para la esposa de él. Cuando aquel hombre murió, mi abuela lloró durante días. Yo no lo entendía. No era familia. Tampoco era exactamente un amigo cercano. Era solamente el panadero. Eso pensaba yo. Ahora comprendo que no era solamente el panadero. Era una persona que la veía cada mañana. Alguien que sabía cuando estaba enferma porque no aparecía. Alguien que notaba si estaba más callada. Alguien que formaba parte de su rutina y, por lo tanto, de su vida. Mi abuela tenía una palabra para describirlo, conocido. Pero esa palabra siempre me pareció insuficiente. En Chile comprendí que podía ser el casero, el vecino, el maestro, el caballero del almacén o la señora de la feria. Personas que no pertenecen oficialmente a nuestra familia, pero que sostienen silenciosamente una parte de nuestra existencia. Cuando la señora Marta me entregó aquel orégano, yo entendí finalmente por qué mi abuela había llorado tanto. Ella no lloraba solamente la muerte del panadero. Lloraba la desaparición de alguien que confirmaba su presencia en el mundo. Y eso fue lo que yo encontré en Chile. Personas que confirmaban que yo estaba ahí. Don Ricardo sabía si yo pasaba o no pasaba. La señora Marta recordaba que mi familia estaba lejos. El vendedor de aceitunas sabía cuáles me gustaban menos saladas. La señora de los huevos me guardaba los más grandes. No era una amistad profunda. Pero tampoco era nada.
Era precisamente lo contrario de la nada. Era pertenencia. Ese día, cuando regresaba a casa con Fernanda, ella me preguntó por qué estaba tan callada. Le respondí. Creo que hoy dejé de sentirme completamente extranjera. Fernanda sonrió. Te adoptó la feria. Nos reímos, pero creo que tenía razón. No fue una institución pública la que me hizo sentir parte de Chile. No fue una ceremonia de bienvenida. No fue un documento oficial. Fue una señora diciéndome que tenía que comer bien porque mi familia estaba lejos. A veces pienso que los propios chilenos no dimensionan el valor de estas cosas. Quizás porque han crecido con ellas. Quizás porque están acostumbrados a que la señora del negocio pregunte por la mamá. A que el vecino guarde un paquete. A que el feriante diga, la próxima semana me paga la diferencia. A que alguien prepare una taza de té sin preguntar. Para ustedes puede ser cotidiano. Para una extranjera, puede ser revolucionario. Sin embargo, también me preocupa algo. Muchas ferias están perdiendo clientes. La gente prefiere los supermercados, las compras en línea y los servicios de entrega. Es comprensible. Todos trabajamos mucho. Todos estamos cansados. A veces resulta más fácil pedir productos desde el teléfono que levantarse temprano y caminar entre puestos. Pero cuando una feria desaparece, no desaparece solamente un lugar para comprar verduras. También desaparecen conversaciones. Desaparecen nombres. Desaparecen apodos. Desaparece la señora que sabe qué fruta le gusta a cada familia. Desaparece el vendedor que pregunta por el hijo que estaba enfermo. Desaparece el hombre que agrega una sopaipilla porque nota que alguien tuvo un mal día. Desaparece una parte de la memoria del barrio. Y aquí quiero ser un poco polémica. Chile habla mucho sobre modernizarse, digitalizarse y parecerse a los países considerados desarrollados. Pero tengan cuidado. No todo lo que Europa hizo merece ser imitado. Europa ganó orden, velocidad y eficiencia. Pero en muchas ciudades perdió la costumbre de mirar al otro. Perdió el saludo. Perdió la conversación sin objetivo. Perdió el derecho a perder 5 minutos hablando con alguien que quizás no vuelva a ver. Chile no debería avergonzarse de su cercanía. Debería protegerla. Por supuesto que las ferias pueden mejorar. Deben existir mejores condiciones sanitarias, seguridad, limpieza, accesibilidad y respeto por el espacio público. Pero mejorar no significa convertirlas en supermercados impersonales. El progreso no debería borrar la humanidad. Hoy, cuando entro a una tienda europea perfectamente silenciosa, a veces recuerdo los gritos de la feria chilena. Pase, caserita. Lleve la palta. Pruebe la frutilla. Antes esos gritos me parecían ruido. Ahora los siento como señales de vida. No todos los momentos en la feria son perfectos. Hay empujones, discusiones, vendedores demasiado insistentes y personas que no respetan el espacio personal. Pero incluso con sus contradicciones, la feria conserva algo que muchos lugares modernos han perdido, la posibilidad de convertirse en comunidad. Por eso quise contar esta historia. No porque una señora me regalara orégano. No porque un vendedor recordara cómo me gusta el pebre. Sino porque esos pequeños gestos llegaron en un momento en que yo necesitaba desesperadamente sentir que mi existencia tenía algún peso para alguien. La soledad no siempre se presenta como una gran tragedia. A veces se presenta como una semana completa sin que nadie pronuncie nuestro nombre. Como llegar a casa y no tener a quien contarle cómo estuvo el día. Como comprar en los mismos lugares durante meses sin que nadie reconozca nuestra cara. Como vivir rodeado de miles de personas y sentir que uno podría desaparecer sin alterar la rutina de nadie. Yo viví así durante mucho tiempo. Hasta que una feria chilena comenzó a esperarme. Chilenos, quizás ustedes no comprendan lo grande que puede ser un simple. ¿Y por qué no vino la semana pasada? Para algunos es una pregunta normal. Para alguien que está solo, puede ser la prueba de que todavía pertenece a este mundo. Hoy espero el día de feria porque quiero escuchar a don Ricardo decir. Llegó la francesa. Quiero que la señora Marta me pregunte si ocupé el orégano.
Quiero discutir con el vendedor de frutas sobre si sus manzanas son realmente las mejores de Chile. Quiero que Fernanda se ría porque nuevamente compré más de lo necesario. Y quiero caminar por ese espacio imperfecto, ruidoso y humano donde dejé de ser una extranjera anónima para convertirme en la francesita de la feria. Quizás eso sea Chile. No las postales. No los discursos patrióticos. No las campañas turísticas que muestran montañas, viñedos y desiertos. Quizás Chile sea una señora agregando cilantro a una bolsa y diciendo: llévelo no más. Quizás sea un hombre que regala una sopaipilla, pero aclara que la próxima se paga. Quizás sea alguien que no sabe pronunciar bien su nombre, pero recuerda que usted no apareció. Y voy a decir algo que probablemente generará discusión. He vivido en lugares más ordenados que Chile. He visitado ciudades más limpias, más silenciosas y más eficientes. Pero pocas veces me he sentido tan mirada como persona. Chile puede tener muchos problemas. Los propios chilenos los conocen mejor que yo. Existe desigualdad, desconfianza, inseguridad y cansancio. Hay personas que sienten que el país ha perdido parte de su antigua cercanía. Pero esa calidez todavía existe. Está resistiendo en las ferias, en los almacenes, en las cocinerías, en las plazas y en las conversaciones que comienzan sin motivo. No la dejen desaparecer. No permitan que la vergüenza por parecer poco modernos les haga abandonar aquello que otros países ya perdieron y ahora intentan desesperadamente recuperar. Vayan alguna vez a la feria de su barrio. No solamente para buscar precios. Vayan a mirar a las personas. Converse con quien vende. Pregunte cómo estuvo la semana. Aprenda un nombre. Regrese al mismo puesto. Porque, sin darse cuenta, tal vez usted también termine construyendo un vínculo. Y quizás un día, cuando no vaya, alguien pregunte por usted. Eso puede parecer pequeño. Pero les prometo que no lo es. Yo llegué a Chile pensando que las ferias eran lugares donde uno compraba cosas. Ahora sé que también son lugares donde uno puede recuperar partes de sí mismo. La señora Marta jamás sabrá completamente lo que hizo por mí. Probablemente ni siquiera recuerde todas las palabras que me dijo. Pero aquella frase, tiene que comer bien, me acompañó durante días. Porque no se trataba de comida. Se trataba de cuidado. Se trataba de alguien recordándome que, aunque mi familia estuviera al otro lado del océano, yo no estaba completamente sola. Y eso es lo más inesperado de esta historia. Yo vine a Chile buscando una experiencia profesional, una aventura y una vida distinta. Jamás imaginé que terminaría encontrando una especie de familia improvisada entre cajas de tomates, sacos de papas, sopaipillas calientes y manojos de cilantro. Una familia que no conoce mi historia completa. Una familia que quizás nunca aprenderá correctamente mi apellido. Pero que me mira y dice: ahí viene la francesita. Y con eso, por ahora, es suficiente. Así que quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo más especial de la feria de su barrio? ¿Son las sopaipillas? ¿El mote con huesillos? ¿Las aceitunas? ¿Los quesos? ¿El pescado fresco? ¿O existe algún vendedor que lleva tantos años en el mismo puesto que ya forma parte de la historia de su familia? Quiero leer sus historias. Quiero conocer esos pequeños vínculos que no aparecen en los libros de turismo, pero que explican mucho mejor cómo es realmente Chile. Porque este relato no se trata solamente de mí. Se trata de todas esas personas que, con una palabra amable, una yapa o una simple pregunta, han evitado que alguien se sienta invisible. La próxima vez que vaya a la feria, probablemente compraré tomates, papas y cebollas. También es muy posible que regrese con manzanas que no necesitaba, un queso que no estaba en mi lista y otra bolsa tan pesada que tendré que pedir un vehículo para volver a casa. Pero ya no voy solamente por la comida. Voy por el saludo. Voy por el reconocimiento. Voy porque alguien va a levantar la mirada y decir: llegó. Y después de haber pasado tanto tiempo sintiéndome como una extranjera que podía desaparecer sin que nadie lo notara, esa sola palabra vale más que cualquier compra. Así que gracias, Chile. Gracias a sus feriantes.
Gracias a sus caseros y caseras. Gracias a quienes todavía se toman el tiempo de preguntar cómo está otra persona, aunque haya una fila esperando. Gracias a quienes agregan una papa, una mandarina o un poco de cilantro. Gracias a quienes recuerdan una cara. Tal vez ustedes no lo sepan, pero esos gestos pequeños pueden cambiar la vida de alguien. A mí me la cambiaron. Yo soy Camille, la francesa que antes evitaba los mercados y que ahora cuenta los días para volver a escuchar. La francesita llegó de nuevo. Nos encontramos en la próxima historia.